Peserendúnamo, peso camisa, depende po. Pueden levantar el pulgar. Espectacular. Muy bien. Ney, Hiape y me ponen baitego árabe. Espero que todos estén bien. Peina Secretaría de la Función Pública, Instituto Nacional de la Administración Pública, WIBE, como Guajepona, como de Pudo Motenón de Tabaco Árabe. Bienvenidos sean a la clase de hoy. Poca Rupe Penemo Inu Yehuta, Yepibeno Guaisa, Yepagina, abogada Natalie Delorme. Jaoñe Tañande Empleo Público, Reje. Secretaría de la Función Pública, herramientas, espérale. Las herramientas que la Secretaría de la Función Pública tiene a disposición de las instituciones públicas, ¿sí? Vamos a focar, licenciada Marcia Jiménez, ahorita veis licenciada Ana Pujol, abogada Noemí Dandaluz. Acuera va a pujar a Catupurú, Secretaría de la Función Pública Pegua. Ana mi amo me gusta añadir un tembia poja acuera un buguataba pe un javive. Entonces pasó la posta a la doctora Natalie Delorme. Muy buenas tardes, Natalie. Vaya para irme, vaya para Caro. Gracias, Roque. Demasiado bien, estamos por acá. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Voy a compartir un poco pantalla. ¿Cuál era? No. Bueno. Vamos a ir entonces hablando del módulo de empleo público, la unidad 2, donde vamos a hablar de la SFP y las herramientas que tiene para cada uno de los subsistemas que compone el sistema de gestión de los recursos humanos del sector público. ¿Qué es la SFP? La Secretaría de la Función Pública es un órgano central normativo, dice la ley 1626. ¿Qué quiere decir esto? Que emite normas de carácter técnicas para ayudar o colaborar o fomentar y fortalecer la gestión de los recursos humanos. Se crea por la ley 1626, tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley 1626 y de toda la reglamentación que se produce a partir de la ley 1626 a través de normas técnicas para cumplir el objetivo de la función pública, que finalmente es buscar el bien común. También otra de las cosas que hace, otra de las materias objeto de la ley, es que la Secretaría de la Función Pública hace las políticas de recursos humanos del sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que hace el concurso, no es que hace la evaluación de desempeño o no es que hace el sumario administrativo. No, lo que hace es diseñar políticas para que cada una de las organizaciones o los organismos y entidades del Estado puedan gestionar a sus recursos humanos. ¿Cuál es la misión de la Secretaría? Ser una entidad rectora de todas estas políticas que venimos hablando desde que inició el diplomado. Ayudar al desarrollo institucional y a la gestión de los recursos humanos de la administración pública. ¿Para qué? En beneficio de la ciudadanía. Para prestar mejores servicios. En la clase pasada estuvimos hablando del sistema integrado de gestión de recursos humanos, donde hablamos de varios componentes. La Secretaría de la Función Pública, como les mencioné, realiza las políticas en cada uno de estos subsistemas que componen el sistema total. Cuando hablamos de planificación, la Secretaría de la Función Pública pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades el índice de gestión de personas,
que es una herramienta de medición para ver el grado de cumplimiento de las políticas y establecer mejoras a la gestión pública. No quiero ahondar demasiado porque la experta que nos acompaña hoy va a presentar y va a indicarle cómo funciona este índice y cómo pueden hacer las instituciones para poder acceder a esta herramienta. La SFP cuenta con una dirección de asesoramiento técnico que lo que hace es justamente colaborar con las instituciones y asesorar a todas las instituciones del Estado, incluyendo a las municipalidades y a las gobernaciones en el diseño de sus estructuras orgánicas. Porque como vimos, el subsistema de planificación impacta en cada uno de los subsistemas que ustedes pueden ver en la diapositiva. Entonces lo que hace es justamente ayudarle a crear sus estructuras orgánicas de acuerdo a los objetivos que tiene cada institución, porque el organigrama debe reflejar justamente las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos institucionales. No deben crearse unidades por crearse nomás. Estas deben estar de acuerdo al plan estratégico, a todos los objetivos que por ley la institución tiene. También está la unidad de planificación y monitoreo de las políticas públicas que se encarga justamente de los planes de inclusión. Y también de la ley 5189 que le facilita un formato, como ustedes pueden ver en nuestras páginas. Hay un formato para el cumplimiento de la ley de provisión de datos sobre la utilización de los recursos públicos. Ese formato está a disposición de la institución y la unidad encargada es la Dirección de Planificación y Monitoreo, donde colabora con las instituciones para que éstas puedan cumplir con la ley. Luego tenemos la organización del trabajo, como hemos mencionado en la clase pasada, es donde se generan los manuales de funciones, los diseños de puestos, los perfiles de cargo, para que posteriormente puedan ser estos llamados a concurso. Ahí interactúan dos unidades, la Dirección General de Concursos y la Dirección General de Asesoramiento Técnico. El asesoramiento técnico ayuda a las instituciones a elaborar sus manuales de funciones para aquellas instituciones que no cuentan con un manual. Nosotros aquí tenemos varios técnicos excelentes que le pueden ayudar a la elaboración, desde cómo, qué tener en cuenta, qué no, conforme a las necesidades institucionales. Y pone a disposición la Dirección General de Concursos, a través de nuestra página web, el banco de perfiles estándar, según el grupo ocupacional que se requiera. Por ejemplo, profesional 1, técnico y asistente administrativo ya cuenta con un perfil base que cada institución puede adaptar conforme al manual de funciones, para luego remitir aquí para su homologación para los concursos. Es ahí donde actúa la Secretaría a través de la Dirección General de Concursos, sobre todo en lo que hace a la gestión del empleo. Para eso la Secretaría pone a disposición el manual de concursos que establece el procedimiento paso a paso para la realización de los concursos, sean estos para ingreso, para contratar personas o bien para la promoción del funcionario público. También está la resolución 180 que viene a reglamentar lo que es el decreto que reglamenta el procedimiento de selección y viene a aclarar algunos puntos que quedaron, digamos, en la nebulosa. Y también cuenta ya con un mapa de requerimientos por categorías. ¿Qué quiere decir esto? Los requisitos por cada nivel de cargo. Si estos tienen que ser profesionales, si estos deben tener cantidad de años de experiencia. Eso hay una estandarización de los cargos en esta resolución que les puede servir para elaborar los perfiles para la convocación a concurso. Después tenemos Paraguay Concursa, que todos conocen, que es la plataforma del empleo público, donde están publicados todos los procesos de selección
donde la ciudadanía puede acceder a esta plataforma y encontrar cuáles son los puestos vacantes y los cargos vacantes que hay en la administración y postularse a ello a través de la plataforma. Así también tenemos el SICA. ¿Qué es el SICA? Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa, donde todos los subsistemas que hemos visto están desarrollados dentro de la plataforma, algunos desarrollados en su totalidad y otros en proceso de ejecución. También en la gestión del rendimiento está lo que es la evaluación del desempeño. Tenemos una resolución, la 328 del 2013, donde establece y aprueba el instructivo para la evaluación del desempeño, donde cada institución puede ir desarrollando esa herramienta para realizar la evaluación del desempeño. Luego tenemos lo que es la herramienta de la gestión del desarrollo. ¿Qué es la gestión del desarrollo? Y aquí tenemos lo que es la promoción del funcionario y un subsistema o un componente de este subsistema que es fundamental, que es la capacitación y los planes y programas de capacitación para que el funcionario pueda ir generando nuevas competencias y nuevos conocimientos. La Dirección General de Concursos tiene su manual de concursos, tiene los mapas de requerimientos por niveles de cargo, y el INAP, como ustedes conocen, tiene varios programas y planes de capacitación, así como también beneficios para aranceles preferenciales en universidades privadas, a la que todo funcionario público puede acceder. Incluso en algunas universidades privadas, este beneficio se extiende a familiares de funcionarios públicos. También lleva a cabo varios cursos a través del INAP, todos ellos gratuitos, sobre varios puntos, ética, como ustedes vieron en la actualización en gestión pública, este propio diplomado, y también facilita la postulación de aquellos que quieran hacer cursos internacionales en organismos como el CLAD. Todos estos componentes ayudan a la gestión del desarrollo para luego pasar a la gestión de las relaciones humanas. ¿Qué tenemos ahí? Y ahí la Dirección General de Asuntos Jurídicos realiza las homologaciones de los reglamentos internos, que son parte fundamental de la administración. El reglamento interno sirve tanto para el desarrollo del funcionario dentro de su institución como para la aplicación de sanciones. Y hay una guía también de procedimientos de sumario, que está también en nuestra página, que pueden encontrar, pero de sumarios no vamos a hablar mucho todavía porque tenemos un módulo entero de sumarios administrativos y ahí les voy a ir mostrando cómo se tramitan los sumarios administrativos en la administración pública. Luego están todos nuestros protocolos, estas son todas las herramientas que la Secretaría tiene, protocolos para hacer frente a la pandemia del COVID, en la que estamos atravesando ahora. Este material es sumamente interesante para las instituciones para cómo administrar y gestionar sus recursos en estos momentos. Está configurado cómo aunar las cuadrillas, qué se necesita que salga a través de las resoluciones, quiénes van a venir a hacer presencial, quiénes pueden hacer teletrabajo, qué hacer con el grupo vulnerable. Está todo configurado en los protocolos que están aprobados por la resolución 187 y la resolución 200, que también están en nuestra página web. La guía metodológica para incorporar perspectiva de género contra la violencia laboral. Tenemos varias guías también. Tampoco quiero andar mucho en ese tema porque aquí nos acompaña la experta en esa materia que les va a ir mostrando de qué se trata. Luego tenemos otras herramientas, que son las herramientas legales que están todas publicadas en lo que es la caja de herramientas que está también en nuestra página web. Ustedes van a poder encontrar un link que les va a llevar y ahí están todas las normativas que se utilizan en la administración pública y también van a encontrar una guía de servicios que presta la Secretaría de la Función Pública y los contactos para
para acercarse a los funcionarios de la Secretaría. Eso es digamos, un pantallazo en general de todas nuestras herramientas. Les invito a que accedan a nuestra página web, ahí se encuentran todas. Y volviendo a la herramienta de gestión de relaciones humanas y el papel de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, justamente la Secretaría, a través de esta dirección, lo que hace es asesorar a todas las instituciones en materia jurídica en la administración. Para eso tiene varios requisitos, como por ejemplo, cuando se hace una consulta jurídica, debe acompañar de un dictamen de su propia institución con el parecer jurídico de la institución. ¿Qué dice a veces esos dictámenes? Esos dictámenes concluyen con que hay que remitir aquí. No hay un parecer real de cada institución, que es lo que sí se requiere, porque la Secretaría, como les mencioné, lo que hace es formular políticas de gestión de personas y necesitamos con ello también conocer el parecer jurídico de cada una de las instituciones, que a veces se complica cuando solamente nos hace la consulta y finalmente dice en su conclusión que se remita acá para evacuar la duda que tienen. Entonces, muchas de estas dudas que las instituciones o los agentes públicos de las instituciones diversas que tenemos pueden ser evacuadas ingresando a nuestra plataforma y accediendo a todas estas herramientas que tenemos y que están a disposición de todos los funcionarios, de la ciudadanía en general, de los organismos y entidades del Estado, de todo aquel que quiera conocer cómo funciona la Secretaría de la Función Pública. Ahora voy a darle la palabra a nuestra invitada especial, licenciada Marcia Jiménez. Hoy nos acompañan tres funcionarias excelentes, expertas en la materia, como la licenciada Marcia Jiménez, la abogada Noemí Andaluz y la licenciada Ana Pujol, que va a estar presentando todos los planes de inclusión para la incorporación de personas con discapacidad. Muchas gracias, Natalie, por la presentación que has hecho de todas las herramientas que estamos teniendo. Y bueno, me diste una pequeña tarea que es un poco poner a conocimiento de los instrumentos que estamos teniendo, que, digamos, analizan todo lo que es el sistema de gestión de personas. Este instrumento se llama Índice de Gestión de Personas y vamos a ir viéndolo a través de la presentación. Puedes darle nomás clic, va a ir saliendo. Me presento un poquitito antes. Yo soy psicóloga de varios años ya en la Secretaría de la Función Pública y actualmente estoy en la dirección de comunicación, perdón. Inicié en la dirección de concursos hace muchos años atrás ya. ¿Le puedes dar más clic? Otro clic. ¿Pasa? A ver. Ahí, seguí nomás. Ahí. Ahí. ¿Uno más? Muy bien. Lo que están viendo en pantalla es el modelo teórico del cual se referencia todo lo que tiene que ver con lo que es gestión de las personas. Este modelo realmente nace desde la administración de personas y fue adaptado por el señor Longo para el sector público. También este mismo modelo se ha estado utilizando para lo que es el diagnóstico del servicio civil en las administraciones públicas. Paraguay tuvo varias medidas del diagnóstico del servicio civil, el último fue en el año 2017. Básicamente, ¿qué representa? Es un sistema, como ven, que hay una serie de comunicaciones de los subsistemas en los cuales son pequeños espacios en donde se van realizando acciones. Estos subsistemas se alimentan a sí mismos y alimentan a los demás subsistemas. Es como el cuerpo humano, ¿verdad? Cada órgano tiene su propio mundo, su propia guía, pero al mismo tiempo va ayudando a los demás órganos para el cuerpo completo. Por lo cual es muy dinámico, eso por sobre todo. Todos los sistemas son dinámicos y cada subsistema también. Podemos ver en la figurita que está en cada uno de estos subsistemas que hay una persona. Ese es el protagonista. En gestión de personas, justamente, ¿verdad? Lo dice la palabra, el protagonista es la persona.
Entonces, sin esto no puede haber gestión, no puede haber alguien que desarrolle el trabajo. Puedes darle clic. Vamos a seguir viendo más adelante. Muy bien. El primer subsistema del cual trabaja el índice de gestión de personas es el subsistema de planificación. Puedes darle otro clic para que se vean algunas características. El subsistema de planificación que analiza el desarrollo organizacional, la cultura organizacional. Analiza si las instituciones tienen misión, visión, objetivos, planes estratégicos, si estos planes estratégicos se trabajaron con los funcionarios, si ellos participaron de una serie de talleres, generalmente se hacen talleres, y también se trabaja la dotación de las personas, o sea, qué cantidad de personas vamos a necesitar para que esta institución lleve adelante sus metas. También se debe analizar y debe existir un organigrama, una estructura aprobada, manuales de funciones, manuales de perfiles, procesos y también un legajo, porque cada persona debe tener su histórico y también debe cumplir un poco todo eso que nosotros vamos a ir poniendo dentro del manual de perfiles. Entonces, lo primerito que se tiene que hacer es eso, ¿verdad? Trabajar la estructura, trabajar el organigrama, trabajar la visión, la misión. Nosotros tenemos que saber para qué, por qué está esta institución, qué es lo que va a hacer, cuál es su core, como se dice, cuál es el corazón. Y a partir de ahí, ir creciendo hacia las demás herramientas, que son herramientas que nos van a ayudar a todo el proceso de gestión. La siguiente lámina. Luego tenemos el subsistema de organización del trabajo. Ya vimos anteriormente que había una planificación que hacer. Ahora vamos a entrar dentro de esa planificación. Dentro de esta planificación, ¿qué vemos? Vemos manuales de perfiles. Y los manuales de perfiles nos dicen cómo tiene que ser la persona, qué competencias. Si necesitamos que trabaje en equipo o va a ser un trabajo mucho más analítico. ¿Cuáles son las funciones? Si va a barrer el patio de la institución o va a sentarse en una computadora o va a hacer un análisis estadístico. ¿Cuál es la misión de ese puesto? ¿Con qué periodicidad yo voy a actualizar? Porque como dije al principio, los subsistemas son dinámicos. Hoy podemos ser una pequeña institución de 4 o 5 direcciones, mañana podemos ser una institución mucho más grande. Entonces eso también tiene que estar dentro de estos manuales. Debe existir una coherencia entre lo que se espera y la función que se está realizando. El diseño de los perfiles también debe ser un trabajo en todos los niveles, desde el jefe, el primer jefe o la autoridad, hasta la última persona. No debe existir el sesgo discriminatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos discriminar a esto es para hombre o esto es para mujer, o no, esto no lo puede hacer una persona con discapacidad o sí lo puede hacer, ¿verdad? Realmente todos los puestos lo podemos realizar todos, pero con ciertos ajustes. Eso más adelante lo vamos a ver también en los planes, ¿verdad? Y los perfiles deben ser consistentes a la función que se está realizando actualmente, que va con esto de la actualización. La siguiente lámina. Luego tenemos la gestión del empleo, que es un poco también donde nosotros tenemos herramientas, como decía la doctora Natalie, que habla de la incorporación. Esta incorporación debe tener criterios claros, debe ser altamente difundido. Se espera que las instituciones puedan hacer la mayor difusión posible a través de los diarios, a través de la radio, a través de Paraguay Concursa, que veo que mucha gente visita, ¿verdad? Entonces, esa es la primera herramienta. El puesto a ser concursado tiene que tener características claras, basadas en el mérito y expresado en los manuales de perfiles. Esto es importantísimo. O sea, la clase pasada la doctora Tania había dicho que las homologaciones que realizan en el área de concurso no son un perfil propiamente. Y esto es cierto porque este perfil ya debe estar. Ustedes se dieron cuenta que ya pasamos 3 subsistemas y el perfil ¿dónde estaba? En el primer subsistema. O sea, nosotros ya tendríamos que haber tenido
y haber pensado cómo tiene que ser la persona, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para que el sistema de gestión de personas funcione bien. Esto no quiere decir que lo que se viene haciendo está mal, en absoluto. Es solamente que tenemos que mejorar. Luego tenemos los procesos de inducción y de reinducción. El proceso de inducción viene luego de la incorporación. Es un proceso en el cual yo le enseño o yo le muestro a la persona no solo lo que va a hacer, cómo es la cultura interna, cuáles son sus obligaciones dentro de mi institución, cuáles son sus derechos. Ahí es donde nosotros le comentamos cómo va nuestro reglamento interno. Es muy importante que tengamos un reglamento interno que hable de esto. ¿Cuáles son las conductas esperadas? Incluso si tenemos los códigos de ética también, este es un buen momento para poner en claro cuáles son los valores institucionales y qué conductas esperamos acerca de los valores. La reinducción se utiliza cuando hay una movilidad interna. Y la movilidad interna debe estar dada a fin de mejorar la calidad del servicio. O sea, si yo muevo a una persona de un lado al otro, es justamente porque yo necesito fomentar, necesito tener más fuerza en ese lugar que posiblemente o está vacío o tiene pocas personas o tal vez necesitan un liderazgo. Esta movilidad también debe ser consensuada. Porque eso es gestión de personas, es hablar con la persona y decirle, mira, yo necesito que me ayudes en este punto, en este lugar, entonces necesito que hacerte esta movilidad y se hace una reinducción. Como dije anteriormente, todo esto tiene que estar en una reglamentación interna sin sesgo de discriminación y arbitrariedades. Y por último está la desvinculación. Y esta desvinculación se realiza con transferencia, se debería de realizar con transferencia de conocimiento. Cuando yo me retiro de la institución por las causales que sean, ¿verdad? Ya sea porque estoy, ¿cómo se dice? Estoy renunciando o hay algún tipo de desvinculación, incluso porque me voy a ir a otra institución, debe haber una transferencia de conocimiento, de gestionar el conocimiento. Todavía nosotros en Paraguay no estamos muy acostumbrados a esto, pero es un buen plan que debemos ir implementando, ¿verdad? Que el conocimiento, que la capacidad, que la competencia pueda ser transferida. En otros países, por ejemplo, tienen planes de tutores o de mentoring, donde la persona que se está yendo, inclusive la persona que va a ser jubilada, va transfiriendo lo que conoce. Esto es parte de gestionar personas. La siguiente lámina. Vamos a ir a un cuarto subsistema, que es la gestión del rendimiento. Esta es, por ahora, la parte así un poco, que a veces le tenemos miedito por la subjetividad. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos instrumentos que no están muy bien trabajados. Ustedes saben que la conducta, para que sea objetiva, debe ser observada. Nosotros tenemos que tener parámetros muy claros para decir si es la conducta que esperamos o no. Y esto tiene que ver con ese primer momento. ¿Cuál era el primer momento? Con estos primeros dos subsistemas, la planificación y los perfiles. O sea, ¿qué voy a medir yo? Yo voy a medir aquello que yo pedí, ¿verdad? Yo no voy a medir aquello que yo no pedí, absolutamente. Voy a medir aquello que yo pedí dentro de mi concurso o lo que está dentro de mi manual de funciones. Debe ser medible, eso es objetivo. Debe existir también un acuerdo entre las personas. Cuando en ese proceso de inducción yo le digo a la persona, este es tu trabajo, mira, vos tenés que hacer 20 cartas al mes. Yo espero que esa sea la meta que vos cumplas y eso es lo que yo voy a evaluar. Deben ser metas equilibradas. No, si yo le digo que va a hacer 20 cartas al mes, pero ocurrió algo y tiene que hacer mucho más, yo no le voy a estar aumentando porque sí, tiene que haber también un análisis acerca de eso, para que ese proceso sea fiable y objetivo. Por sobre todo, si existe algún tipo de brecha, si existe alguna diferencia entre lo que yo espero y lo que tiene que ser, debe existir una retroalimentación y un indicador de seguimiento. La evaluación de desempeño es un sistema de mejora continua
Este no es un sistema punitorio. O sea, yo no uso la evaluación de desempeño para castigar a las personas. Yo uso para que éstas mejoren, para que su trabajo sea mejor. Porque es un sistema de calidad continua. Y generalmente se usa para reducir las brechas que les hablé anteriormente, que es esa diferencia entre lo que yo espero y lo que está sucediendo, o aplicar compensaciones. Estas compensaciones las vamos a ver más adelante. Pueden ser monetarias como no monetarias. Actualmente, la Secretaría tiene un instrumento que es la Resolución 328, la doctora Natalie lo había mencionado, que es una normativa marco, ¿verdad? Las instituciones pueden utilizar esta resolución y lo que ahí plantea como el instrumento propio o enviar a la Secretaría un instrumento que tenga ciertas características para que esto sea homologado. Los instrumentos deben hablar de reducir brechas, de la posibilidad de movilidad, de la posibilidad de capacitación y para un apoyo a una posible movilidad interna de promoción. También se permite o se utilizan varios momentos actualmente, por ejemplo, para adquirir la estabilidad provisoria, que es a los 6 meses, y la permanencia de la estabilidad definitiva a los 2 años. Este reglamento también dice que debe existir una comisión de evaluación. O sea, hay 2 momentos que la idea de este instrumento es la mayor objetividad posible. Está el evaluador primario, que sería el superior inmediato, y luego está esta comisión que es la evaluación secundaria. Ellos, cuando termina la evaluación primaria, cuando hay una retroalimentación de lo esperado o lo no esperado, esto se remite a esta comisión y la comisión vuelve a analizar. Si ve que hay algún tema que es un poco subjetivo, se reúne con el evaluador primario y discuten el tema, ¿verdad? Discuten, no es pelea, es discutir qué puntos tenemos que convenir que podría mejorar. Todo esto, al igual que los procesos de concurso, debe estar en acta. El proceso de evaluación de desempeño debe iniciar con una resolución, tener un proceso evaluatorio y terminar con una resolución también. Y por supuesto un informe que se remite a la máxima autoridad con algunas recomendaciones o sugerencias que la máxima autoridad puede tomarlas. Este es un insumo muy importante para la gestión del rendimiento que lo lleva adelante gestión de personas, que está dentro de la comisión, ¿verdad? Al igual que en los procesos de concurso, es un actor muy importante. La siguiente lámina. Luego tenemos el quinto subsistema, que es gestión de la compensación. En esta gestión de la compensación tenemos varios puntos. Uno de ellos es el análisis del sistema de remuneraciones. Las remuneraciones tienen que ir a la par con los puestos. Debe haber una coherencia entre lo que yo estoy ganando como profesional y otro profesional de mi mismo nivel, ¿verdad? Entonces, también podríamos aplicar compensaciones no monetarias. Las compensaciones no monetarias pueden ser licencias, como pueden ser capacitaciones, que pueden ser parte de la formación, ¿verdad? Debe existir una equidad interna. Como dije, un profesional si fuésemos una institución muy grande, generalmente esa es la tendencia, un profesional de una unidad a veces está como subpagado o superpagado con referencia a otros profesionales. Eso no debería de existir. Debe existir una consistencia, una coherencia interna, una equidad. Y por sobre todo una equidad externa. Generalmente sucede que cuando yo evalúo mi trabajo y mi salario y evalúo con referencia a otro lugar, generalmente son instituciones privadas u otras instituciones más grandes que tienen mejor salario, tiendo a querer salir de la institución.
Eso es lo que tenemos que tratar de retener, para buscar las estrategias para compensar y poder retener a las personas. Eso está dentro de la gestión de la compensación. La siguiente lámina. Luego tenemos la gestión del desarrollo. Esta gestión del desarrollo habla de las políticas de promoción y de formación, que tienen que ver con la capacidad. Es justamente eso que vimos anteriormente, esta escala salarial y los puestos. Cuando yo hablo de una gestión del desarrollo, no solo hablo del mejor salario, que serían carreras horizontales, sino la mejor posibilidad que tengo para ir a un rango jerárquico mayor. Eh, para eso yo debería de haber aumentado mis competencias y mis capacidades. También se habla de que este tipo de carreras, ya sean horizontales o verticales, deben tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, porque yo debo verme, o sea, cuando yo entro en una institución y existe esta carrera, yo puedo tener la capacidad, o sea, yo debo de tener la capacidad de ver hasta dónde voy a llegar. Y si me es interesante, ¿verdad? Porque por ahí no veo que sea muy largo mi futuro y bueno, adquiero competencias y elijo ir a otro lugar también, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da esto de tener carreras institucionales? Nos da la posibilidad de ver todo el panorama, de saber cómo voy a ir creciendo, salarialmente y jerárquicamente. También en este subsistema se analizan los planes de capacitación, porque esto va de la mano. A medida que voy creciendo en mi carrera, se supone que yo voy teniendo y adquiriendo más competencias, más capacidades. Y esto se basa en aquel subsistema que vimos, que es en el de evaluación del rendimiento, del cual sale un insumo que me dice, ah, esta es la competencia que tenemos que mejorar, o esto es lo que yo quiero que vos mejores, y entras en el sistema de desarrollo de competencias, ¿verdad? De competencias, habilidades, de capacidades. También esto está ligado a la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento, como dije anteriormente, es la transferencia y es la capacidad institucional de entender cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que tenemos que mejorar. La siguiente lámina. Luego tenemos la gestión de relaciones humanas, que está la gestión del clima, de relaciones laborales, de salud, bienestar y seguridad laboral. Bueno, la gestión del clima es una evaluación que deberíamos hacerlo periódicamente. Esta evaluación lo que hace es tomar como la temperatura del estado de ánimo colectivo. Cuanto mejor está nuestro clima, mayor producción vamos a tener. Eso es así, eso es matemático, ¿verdad? Cuanto mejor me siento, más produzco, ¿verdad? Incluso nosotros como personas, ¿verdad? Entonces eso mismo, ese conjunto de personas que se sientan bien, producen mejor, ¿verdad? Hay mayor producción. Se evalúa la autonomía de las decisiones individuales. ¿Cuán autónoma o cuánto de autonomía tiene, por ejemplo, ese profesional especialista, ¿verdad? Que viene y me dice, yo creo que esta es la posición, yo creo que, o sea, cuán autónoma es su opinión o es su decisión sobre su trabajo. Después, si existen claridad en los objetivos, si hay una retribución, una recompensa, eso que revisamos anteriormente en la gestión de la compensación. O sea, si realmente el trabajo que yo estoy dando cuesta lo que me pagan, ¿verdad? Esa es la pregunta. Eso es lo que se mide también. ¿Cuál es el interés que existe entre el superior y el subordinado? Convengamos que dentro del mundo, o sea, el ser humano es un ser social, por lo tanto, las relaciones que tiene con sus pares, con el superior, incluso con sus subordinados, son muy importantes, hacen a la persona. Entonces, eso también se evalúa. ¿Qué tipo de liderazgo se está utilizando? Si existe
cooperación, si existe trabajo en equipo, si hay capacidad de resolver ciertos conflictos. Todo esto nos va a ayudar para trabajar el sentido de pertenencia y de compromiso de las personas. También se evalúa si existen planes de salud, si existen planes de prevención de enfermedades laborales. Hoy en día sabemos muy bien que el estrés laboral está minando nuestras organizaciones, tanto en el sector público como el privado. Esta situación de pandemia nos está minando. Eso también se debe medir, eso también es importante que las instituciones tengan en cuenta. Ciertas licencias que estén ligadas a ciertos planes que tienen que ver con planes de igualdad, la prevención a la violencia laboral, la prevención a la violencia sexual, eso también. Y por supuesto, no podemos olvidarnos que todo esto tiene que estar en un reglamento interno institucional. Es como la Constitución para la institución, es la Carta Magna, es lo que te dice cómo son las cosas. Entonces, es muy importante que las instituciones tengan este marco. El siguiente. El último subsistema, el no menos importante, por ser el último, habla de la organización y funcionamiento del área de gestión de personas. ¿Y por qué? Porque es el área en donde todo lo que hablamos debe ser desarrollado. Imagínense ustedes, 7 subsistemas están en manos de una sola área, que es el área de gestión de personas. Eso no quiere decir que lo va a hacer solo, en absoluto. Esto quiere decir que el área de gestión de personas tiene que ser un área estratégica. Tiene que no solo tener autonomía en sus decisiones, sino que tiene una alta responsabilidad. Debe tener colaboradores competentes, también deben tener un soporte tecnológico adecuado. Yo creo que en la era en que estamos no podemos concebir áreas de recursos humanos que hagan permisos de manera escrita. Imagínense instituciones con 200 personas que tengan que dar licencias y permisos, eso es inacabable, no va a terminar nunca, va a ser un área de papeleo. Sin embargo, si tuviesen un soporte tecnológico que gestione mucho más rápido muchas cosas, no solo las licencias, esta área sería brillante y fundamental. También el actuar de esta área debe tener criterios técnicos que deben ser revisados y responder a la realidad institucional. Como hablé en el principio, todo el sistema de gestión de personas es un sistema dinámico. Por lo tanto, debe ser continuamente revisado. Y también se evalúa cuán efectivo es el trabajo de gestión de personas. A veces se escucha, esa área de recursos humanos es así, es así. Bueno, eso también se evalúa, ¿verdad? Si realmente funciona, si no funciona, si tiene coherencia en lo que hacen, ¿verdad? Es un área muy sensible porque debe trabajar con los superiores y también debe trabajar con aquellos que están, con el pueblo, como se dice. Entonces, hacer ese equilibrio no cualquiera lo puede hacer. Es un área muy, muy sensible, ¿verdad? Por lo tanto, es muy estratégica y también muy importante. Y aquí termina. No sé si quieres dar... Ahí está. Bueno, muchas gracias por atenderme. Espero que no haya hablado de más. Bueno, quedo ya acá escuchando las demás disertaciones muy importantes, compañeras excelentes como Ani y Noemí. Así que nada, espero que tengan una buena tarde, que disfruten de esta charla y gracias Natalie por invitarme. Ahora sí, la tecnología le fuerza a todo el mundo, ¿verdad? Muchas gracias, Marcia, por tu hermosa disertación. La verdad que aprendemos todos los días algo nuevo, sobre todo cuando vos das la disertación, porque es muy clara la ponencia. Y ahora nos va a acompañar otra compañera para hablarnos de los protocolos, justamente de lo que mencionó la licenciada Marcia, los protocolos de violencia, para evitar la violencia laboral y sexual en la administración pública.
Les vamos a compartir la pantalla. Les paso la palabra a la abogada Noemí Dandaluz, que nos va a acompañar con este panel. Muy buenas tardes, y para mí es realmente un placer poder compartir este espacio con mis compañeras y también con ustedes y poder hablarles de este tema tan importante y que tiene que ver con lo que estaba hablando también la licenciada Marcia sobre el clima laboral y la importancia de que todos podamos sentirnos bien en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? De que nuestros lugares de trabajo sean ambientes laborales que tienen que ver y que buscan, ¿verdad? Promover la igualdad dentro de la función pública. Como bien lo dijo la licenciada Marcia, si los funcionarios públicos se sienten bien, la producción aumenta, la institución cumple con sus objetivos, con los fines de su creación, y si a la institución le va bien, a la ciudadanía también le va bien porque tiene servicios de calidad. Entonces, el propósito es poder también mejorar nuestros ambientes laborales. Esto tiene sustento en los principios constitucionales y en leyes de la República que buscan erradicar cualquier forma de discriminación, poder erradicar también la violencia y poder tener un lugar donde pueda existir una igualdad real entre hombres y mujeres. Es por eso que, como ya les mencioné, la Secretaría de la Función Pública ha aprobado 2 instrumentos que tienen esta finalidad y que ahora les voy a presentar. ¿Cómo es que podemos contribuir a una vida libre de violencia dentro de las instituciones y donde pueda haber igualdad? Primero, estableciendo mecanismos para prevenir y atender la violencia laboral y también incorporando la perspectiva de género, la no discriminación y el buen trato dentro de los organismos y entidades del Estado. La Secretaría de la Función Pública, por la resolución 387 del 8 de junio del 2018, ha aprobado el protocolo de actuación ante casos de violencia laboral con perspectiva de género. Antes de abordar el contenido del protocolo, tiene que quedar claro que la violencia no es algo natural. La violencia es un comportamiento aprendido, es algo que tal vez está bastante naturalizado en nuestra sociedad. Y la violencia no afecta por igual a hombres y mujeres. Es por eso que el protocolo tiene digamos, este ingrediente que es desarrollado con perspectiva de género. ¿Qué es la violencia? Es la agresión física, sexual, psicológica o de cualquier otra índole que ejerce una persona o grupo de personas hacia otros para dominarla o imponerle algo. También hay que tener en cuenta que la violencia no es un hecho aislado, sino que generalmente tiende a repetirse y tiende a persistir. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con el protocolo? Establecer los organismos competentes que van a atender los casos de violencia laboral, de discriminación y de acoso sexual dentro de las instituciones públicas y también el procedimiento. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer la persona que se siente afectada de un hecho de violencia para poder, ser atendida y para poder también, digamos que de alguna forma reparar el daño que se le ha ocasionado? Es importante también tener en cuenta 4 acciones que tienen que ver con la violencia. Primero, que la violencia debe ser prevenida. O sea, debe ser la primera acción, prevenir hechos de violencia. Debe ser también atendida, sancionada y en lo posible reparada. Los principios rectores que se hallan inmersos dentro del protocolo y que deben ser observados por todas las personas involucradas son estos, ¿verdad? Me gustaría por lo menos referirme a alguno de ellos. La confidencialidad. Todas las personas involucradas o todos los órganos competentes deben guardar la confidencialidad respecto a los hechos que a los que ha llegado a su conocimiento. Como es también un hecho de investigación, también se debe tener en cuenta los derechos del debido proceso, o sea, todo lo que implica el debido proceso, de poder participar en la investigación, de poder controlar y producir pruebas, de poder también siempre estar informado del proceso, ¿verdad? De la presunción de inocencia. Después también la seguridad en el trabajo es muy importante también saber que, que tiene que ver también con el ambiente laboral saludable, que
a veces el estrés o los daños provocados por hechos de violencia o acoso sexual pueden producir un daño a la salud de las personas. Entonces, por eso también que deben ser atendidos dentro de las instituciones. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Como mencioné en un principio, prevenir y evitar posibles situaciones de violencia laboral, o sea, que estas no ocurran, que no se verifiquen. Y en segundo lugar, orientar e instruir en la forma de actuación e intervención en los casos de violencia laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la institución cuando se presenta un hecho de violencia laboral dentro de ella? Es importante también tener en cuenta que las instituciones son responsables. Cuando hay un hecho de violencia dentro de la institución es responsable. Y no necesariamente también este hecho tiene que ser dentro del recinto institucional, sino que puede relacionarse con alguna actividad laboral, ¿verdad? Como tal vez alguna comisión de servicio al interior o a otro lugar, o una actividad que no sea dentro del recinto, pero que esté relacionado con la naturaleza del trabajo y que tenga que ver con las funciones que uno presta. La violencia laboral ha sido definida por la Organización Internacional del Trabajo como toda acción o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante la cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional. Como había mencionado, afecta tanto a hombres y mujeres. El protocolo se aplica a todas las personas dentro de la institución, pero los números dicen que siempre que la violencia de género es mayor dentro de las instituciones públicas o dentro en general, ¿verdad? Las situaciones protegidas dentro del protocolo están la discriminación, el acoso laboral y el mobbing y el acoso sexual. El protocolo también indica cuáles podrían ser algunos casos, ¿verdad? Cuáles podrían englobarse o etiquetarse dentro de estas tres situaciones protegidas. También dentro del protocolo se plantea un ámbito de aplicación, es decir, cuáles son los límites o dentro de qué, digamos, espacio va a aplicarse el protocolo y cuáles son los órganos competentes. Se plantean dos. Por un lado, la asesoría confidencial y por el otro lado, una comisión permanente de investigación. Es importante tener en cuenta que cuando ocurre un hecho de violencia laboral o acoso sexual, generalmente a veces la víctima ni se da cuenta de que está siendo víctima y en ocasiones también por la naturaleza del hecho no se siente en confianza de poder compartirlo con todas las personas. Entonces, en este punto resulta muy importante el rol del asesor confidencial, que es la persona de confianza de la institución. El protocolo indica que debe estar a cargo de una persona referente y defensora de derechos en materia de discriminación y violencia laboral en cada organismo y entidad del Estado. Si la persona no tiene esta formación, puede ser formada, también la institución puede invertir en la formación de una persona para que pueda cumplir con el rol de asesora confidencial. Debe ser designado por resolución de la máxima autoridad. ¿Y cuál es la función principal de esta persona? Es poder acompañar a las personas que están en situación de violencia, indagar sobre los hechos. La primera actividad que debe hacer la asesora confidencial es una entrevista confidencial con la persona afectada y también, en caso de que amerite, elevar la denuncia a la Comisión Permanente de Investigación, que es el órgano colegiado integrado por un número impar de funcionarios que van a ser los encargados de poder investigar el hecho denunciado. Y esas son algunas funciones y atribuciones de la asesoría confidencial. El siguiente órgano previsto en el protocolo es la Comisión Permanente de Investigación. Es el órgano asignado para los procedimientos de investigación en los casos en que proceda el procedimiento formal. Debe estar integrado, o sea, por un número impar, mínimo de 3 y de 5 personas de ambos sexos. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? Es tramitar las denuncias, investigar y resolver los casos planteados, efectuar el seguimiento de los casos, presentar informes periódicos para sobre la aplicación del protocolo, implementar las acciones preventivas previstas en el protocolo y otras que consideren necesarias, y es el que se encarga de elevar la recomendación, porque vamos a ver seguidamente de que en el protocolo también se plantean faltas leves y faltas graves. Como les había mencionado,
la violencia también debe sancionarse y debe tener sanciones administrativas. Entonces, la comisión es la encargada de hacer la recomendación de cuál es la sanción que va a aplicarse luego de haber imprimido el trámite de investigación. Y aquí vemos, ¿verdad? Están las faltas leves. ¿Y cuáles son los hechos que son considerados faltas leves? Están las faltas graves, los atenuantes y también los agravantes. Y las sanciones que corresponden por faltas leves y por faltas graves. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar un protocolo? Bueno, debe estar claramente descrito y debe estar accesible a todo el personal. Tenemos que tener en cuenta que hay funcionarios con diferentes tipos de formación y todos deben poder entender el protocolo. Este debe estar ampliamente difundido para que las personas sepan que dentro de la institución hay alguien a quien pueden acudir cuando se encuentran ante un caso como este. Deben ofrecer varias opciones para presentar una denuncia. En el protocolo también se prevé que puede presentarse una denuncia de forma verbal y va a corresponder a la asesora confidencial poder formalizar esa denuncia ante la Comisión Permanente de Investigación. Debe garantizar un trato inmediato, no se debe demorar, porque esto puede empeorar. Se debe garantizar la confidencialidad. Deben haber pasos claros y definidos en la metodología de investigación. Y el personal involucrado debe estar capacitado para poder tratar, dar seguimiento y resolver las denuncias presentadas. Y como también se prevé la aplicación de sanciones, estas deben estar claras y deben estar previamente definidas en la norma. Bueno, eso es lo que atañe al protocolo de actuación ante casos de violencia laboral con perspectiva de género. Entonces, ¿cómo atender la violencia, hechos de violencia dentro de las instituciones públicas? El segundo documento que tiene que ver a cómo poder promover el buen trato, la no discriminación y también la perspectiva de género dentro de las instituciones es la guía metodológica que fue aprobada por la resolución 388 del 8 de junio del 2018. Y este documento resulta ser muy interesante. En una primera parte contiene toda la normativa nacional e internacional a la que se da cumplimiento con la aprobación de este documento. Contiene también conceptos claves para poder entender qué es lo que se pretende y también un instrumento que permite adaptar o ajustar los reglamentos internos institucionales para que estos puedan justamente cumplir con el objetivo del instrumento, que es poder tener un ambiente laboral saludable y poder también erradicar las discriminaciones dentro de las instituciones. Como les comenté, el documento tiene algunos conceptos claves en los que me gustaría poder detenerme un momento. Tiene muchos otros conceptos, pero solamente tomé los más relevantes y los que nos permitan entender el propósito del documento. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género, bueno, primero debemos entender de que como hombres o mujeres se nos han asignado ciertos roles. Con la perspectiva de género estos roles se amplían. O sea que hombres puedan participar también del cuidado pleno de sus hijos y que las mujeres también puedan participar de la vida pública. Tanto en lo laboral puedan participar en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Entonces, la definición que trae el manual dice que es el análisis de cómo la diferencia sexual sirve de base a la inequidad de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino. Supone dos elementos. Primero, reconocer que vivimos en una sociedad con desigualdades importantes. O sea, hombres y mujeres no están en las mismas condiciones. Para hablar de igualdad, todos debemos partir de la misma base. Pero cuando nosotros nos ponemos los lentes de la perspectiva de género, podemos ver que los hombres están un poco más adelantados que las mujeres en ciertas cuestiones. Entonces, hablar de perspectiva de género es poder reconocer esa diferencia, de que los hombres están un poco más aventajados. Y también comprender que nuestras características fisiológicas no tienen por qué determinar nuestras posibilidades en ningún ámbito de la vida, ni profesional, ni comunitario, ni familiar, ni académico. ¿Qué es la igualdad de género? Es el fin último de lo que se persigue. Es que tanto los derechos, las responsabilidades, las oportunidades y resultados de mujeres y hombres no dependan de su sexo para que tengan o sean reconocidos con un valor igual. Cuando nosotros
aplicamos la perspectiva de género, ¿qué es lo que esto significa? Que va a haber una mayor igualdad entre hombres y mujeres, que van a tener las mismas oportunidades laborales, que se va a liberar más tiempo de las mujeres, porque como vamos a ver un poquito más adelante, a pesar de que las mujeres hoy en día tienen mucha presencia en el campo laboral, siguen manteniendo su rol de cuidadoras. Entonces, además de ocuparse del trabajo productivo, de poder venir a los trabajos, de poder desempeñarse y cumplir una función, tienen que ir a su casa y tienen que ocuparse también del trabajo doméstico de la casa. Entonces, también lo que se busca es poder liberar el tiempo de las mujeres para que ellas también puedan dedicarse a otras esferas. Mayor oportunidad de participación política, vamos a tener también sociedades más justas y equitativas y por sobre todo habrá igualdad de derechos y de obligaciones entre hombres y mujeres. Estas son algunas desigualdades de género en el empleo que están también contempladas en la guía metodológica. Primero, partir de la división sexual del trabajo como base de la discriminación laboral. A las mujeres les ha correspondido las actividades domésticas consideradas como reproductivas y a los hombres las tareas en el ámbito público consideradas como productivas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una sobrecarga de trabajo para las mujeres y la limitación de puestos a los que pueden acceder por tener menor disponibilidad de tiempo. Porque como les había mencionado, además del trabajo remunerado, las mujeres también tienen que ocuparse del trabajo reproductivo de sus hogares. Estas son algunas principales discriminaciones que se derivan de esa división sexual del trabajo. Primero, la segregación laboral por sexo. Entonces, las mujeres desempeñan cierto tipo de trabajo y los hombres otro. También se ha visto que los hombres son preferidos para ocupar cargos de liderazgo. ¿Por qué? Porque disponen de mayor tiempo para poder estar en esos puestos, tienen mayores oportunidades para capacitarse también. También la existencia de una brecha laboral. Por los mismos trabajos, los hombres tienden a recibir mayores ingresos que las mujeres. Un desigual reparto de las labores de cuidado y tareas domésticas y la violencia hacia las mujeres en las relaciones laborales, que a veces están naturalizadas. Bueno, para ir terminando, este es un instrumento muy interesante que contiene la guía y es la herramienta de evaluación y recomendaciones. Y este es un instrumento que permite poder analizar nuestros reglamentos internos para contar con espacios laborales en igualdad para hombres y mujeres. Y la guía contempla 5 áreas de intervención, que en realidad es un poquito más extenso de lo que se ve aquí. Me gustaría que puedan tomarse el tiempo de poder leer ese instrumento. Estos 2 documentos se encuentran publicados en la página de la Secretaría, pero también nos pueden solicitárnoslo y nosotros vamos a remitírselo. Entonces, por ejemplo, en el área de capacitación y desarrollo, se plantea que las capacitaciones sean en horario laboral. ¿Por qué? Para que las mujeres puedan también participar de las actividades de capacitación. Si no, es muy difícil que después de que termine la jornada laboral, las mujeres puedan, además de ocuparse de sus hijos, del cuidado de las personas que son dependientes, que pueda capacitarse. Si esto no es posible, que estas actividades o que estas horas puedan ser compensables por horas laborales. Después también en el reglamento interno deben contemplarse los permisos de paternidad, de maternidad, de lactancia y de personas dependientes. O sea que debe buscarse la manera de establecer mecanismos para conciliar el trabajo con la vida familiar y personal. En el reglamento interno también deben contemplarse los derechos de las mujeres en situación de violencia de género. Las mujeres que están en esta situación deben tener flexibilidad en su horario, posibilidad de poder acceder a permisos sin mucha burocracia para que puedan también ocuparse de su atención y también del proceso que se estaría llevando a cabo, ¿verdad? Un entorno laboral libre de violencia. Se plantea que las instituciones tengan un procedimiento para atender la violencia laboral. En este sentido, entonces se insta, se recomienda a todos los organismos y entidades del Estado a que puedan adoptar el protocolo de actuación ante casos de violencia laboral con perspectiva de género, dentro del reglamento interno. Y la salud laboral con perspectiva de género contempla la posibilidad de que se establezcan permisos para que las mujeres y tanto los hombres puedan realizarse estudios
estudios médicos, las personas que tienen cáncer, que puedan también tener flexibilidad para poder acceder a su tratamiento. Es en realidad un poquito más extenso, pero solamente me enfoqué en algunos puntos que me parecen más relevantes. Finalmente, se deben contemplar dos objetivos específicos en los reglamentos internos: promover la igualdad de género dentro de las instituciones y promover el buen trato, la no discriminación y la prevención del acoso laboral para garantizar mejores condiciones del empleo público y el desarrollo de las personas que se desempeñan en los organismos y entidades del Estado. Algo importante que debemos tener en cuenta es que estos dos instrumentos se encuentran sustentados en normativa internacional y nacional, o sea que las instituciones están obligadas a dar cumplimiento a este marco jurídico. Y como el Estado, vivimos en un Estado social de derecho, el Estado es el primero el que debe cumplir con las leyes y con las disposiciones que están vigentes dentro de la República. Entonces se busca que el Estado sea el empleador perfecto. Es importante también tener en cuenta y que podamos también hacer un autoanálisis sobre el tipo de liderazgo que nosotros estamos ejerciendo. Si tenemos personas a nuestro cargo, ¿verdad? Que este liderazgo no sea violento, que no sea tóxico, que pueda ser un liderazgo motivador, en donde pueda mejorarse la comunicación y pueda, por ende, que le pueda ir bien a las instituciones para que así todos, o sea, es como un efecto dominó, ¿verdad? Si los funcionarios están bien, ellos prestan mejores servicios, la institución presta mejores servicios a la ciudadanía y la ciudadanía está más completa. Entonces, esa es la invitación que les dejo, de que puedan hacer un autoanálisis, y si tienen la oportunidad también de poder aplicar estos instrumentos y están en un cargo de liderazgo en donde puedan tomar decisiones, que puedan hacerlo. Nosotros, estos son mis datos de contacto, pueden también contactarse conmigo y vamos a buscar la forma de poder ayudarles y de poder promover la aplicación de estos instrumentos dentro de sus instituciones. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí, por esa brillante disertación sobre los protocolos para evitar la violencia laboral. Ahora nos va a acompañar nuestra querida compañera Ana Pujol sobre los planes de inclusión en la administración pública. Buenas tardes, Ani, te cedo la Buenas palabra. tardes, gracias compañeras, excelentes todas las presentaciones, y a los compañeros, más de 200 compañeros que están visualizando con nosotros, gracias por el aguante. Sé que no es fácil, ¿verdad? Bueno, desde la Dirección de Políticas de Inclusión y No Discriminación, queríamos compartir y colaborar con Natalie, ¿verdad? Para entregarle esto en materias de políticas de inclusión. Y me encantó todas las presentaciones. Vi mi vida pasar un poco, porque hace más de 17 años que estoy en la Secretaría de la Función Pública, y congratulada de estar hoy con ustedes y también de haber colaborado en la construcción y proceso de elaboración de esos instrumentos desde nuestras perspectivas. Bueno, en la Dirección de Políticas de Inclusión y en la Secretaría de la Función Pública, estas son las normativas que basamentan nuestras gestiones. No voy a detenerme en leer todas las leyes, porque ustedes de seguro lo tienen y estarán cansados de tantas normativas que le hemos brindado, ¿verdad? Tenemos muchísimos instrumentos y muchísimas herramientas para el área de gestión de personas. Es solamente ir visibilizando la más adecuada de acuerdo al puesto que nos toca trabajar en nuestras instituciones. Bien,
referirme solo a 3 normativas específicas. La Ley 2479, que establece la obligatoriedad de incorporación de personas con discapacidad, donde dice que al menos el 2% debe las instituciones incorporar a personas con discapacidad. Más adelante, en el 2008, esta misma ley se modifica por la 3585, ya eleva el porcentaje a 5%. Estas 2 leyes fueron reglamentadas a través del decreto 6369 en el año 2011. Y el año pasado, gratamente hemos recibido la ley 6279 de incorporación de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Desde esta dirección estamos trabajando en lo que es políticas de inclusión de colectivos vulnerables en la administración pública. Me encantaría enfatizar a esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley te brinda el alcance de las instituciones quienes están obligadas a incorporar, y no solamente incorporar, sino también mantener en su plantel, dice, organismos y entidades del Estado, gobernaciones, municipalidades, así como las personas jurídicas de derecho privado con mayoría accionaria del Estado, incorporarán y mantendrán dentro de su plantel un porcentaje que no será menor al 5%, es decir, que el 5% es el mínimo que se le está pidiendo. Y la condición es que el postulante tenga una discapacidad mínima del 33%. A su vez, la ley 6279, que establece la obligatoriedad de incorporación de personas pertenecientes a comunidades indígenas en las instituciones públicas. También la misma ley refiere a que estas instituciones públicas deberán incorporar y mantener en su plantel a personas pertenecientes. Y el porcentaje refiere a 1%. Pues bien, esta normativa de inclusión de personas indígenas está en este momento en proceso de reglamentación por parte de la Secretaría de la Función Pública y asimismo con el INDI y otras instituciones que nos están acompañando en esta materia. Aunque no tengamos aún decreto reglamentario o procedimiento de esta ley, sin embargo, hay normativas como la ley de presupuesto que ya prevé como un mecanismo de acción afirmativa incorporar a personas pertenecientes a comunidades indígenas desde este año. Bien, como les decía, esta normativa está en proceso de reglamentación. Sin embargo, lo que es la normativa de inclusión de personas con discapacidad es lo que ha venido siendo trabajando desde la Secretaría de la Función Pública desde hace mucho tiempo. Es donde estamos mejor organizados porque ya tenemos experiencias, tenemos también algunas debilidades, pero tenemos más fortalezas, ya tenemos buenas prácticas en materia de inclusión de personas con discapacidad. Pero es importante poco hacer un recordatorio y un repaso de qué es lo que es la cuota de reserva, porque estas 2 leyes mencionan a porcentajes. Reservar una cuota de reserva para incorporar a estos 2 colectivos vulnerables. Porque estas cuotas de reserva son los mecanismos de acción afirmativa que tiene el Estado para fomentar la inclusión de estos colectivos. Por un lado, las personas con discapacidad, que como les decía, mínimamente debe tener un 33% de discapacidad y esta debe estar certificada por la CENADIS. Así también las personas pertenecientes a comunidades indígenas debe tener su certificación que es expedida por el INDI. Estas cuotas de reserva entonces son importantes. Imagínense ustedes si no tuviésemos estas leyes. ¿Se imaginan ustedes que hoy día tendríamos más de 2.200 personas con discapacidad incorporadas en el ámbito público? Yo no lo creo. Entonces, estos son los mecanismos que de alguna manera refuerzan el mecanismo de incorporación de estas personas, que por cierto también son personas
sujetas de derecho totalmente. Es interesante hacer un repaso con relación a la cuota de los países de la región y vemos cómo nuestro país está en el rango superior, al igual que otros países que tienen 5% de inclusión de personas con discapacidad. Es decir, que a nivel de la región estamos bien en esta materia, en materias de derechos humanos. Bien, las personas con discapacidad, que de este tema me gustaría referirme en el resto de la presentación, porque como les decía, es donde no estamos mejor desarrollados. A nivel mundial, los datos estadísticos refieren a un 15% de la población mundial tienen algún tipo de discapacidad. Serían 1.000 millones de personas. En nuestro país, según el último censo, 10,7% tienen alguna condición de discapacidad. Son muchos. Bien, desde la Secretaría de la Función Pública, nosotros desarrollamos instrumentos que fomentan el trabajo en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y me encantó lo que vimos anteriormente y ahora van a ver por qué. El porqué del subsistema de gestión de personas que mencionaba Natalie, que después enfatizó Marcia, donde nos daban ciertas, o sea, los subsistemas unos interrelacionados con otros. Ahora bien, este mismo subsistema, pero específicamente le vamos a dar el contexto de derechos humanos, inclusión y no discriminación. ¿Cómo así? Bueno, el secreto es el plan, no es secreto, es el plan de inclusión. Y les quiero brevemente pasar a demostrar un instructivo que, por cierto, ustedes pueden encontrar en la página web de la Secretaría de la Función Pública, una guía o modelo para elaborar planes de inclusión. Este decreto 6369 que reglamenta las dos leyes de inclusión de personas con discapacidad atribuye a la Secretaría de la Función Pública la función de homologar y registrar el plan y cronograma que deberá contemplar el cumplimiento o inmediato o progresivo del porcentaje no menor al 5%. Es decir, que todas las instituciones públicas deben elaborar un plan y un cronograma de inclusión. Sabemos que esto es difícil, pero necesitamos hacer. Tenemos una normativa detrás que, si bien en este momento todavía no tenemos un procedimiento para aplicar multas, sin embargo lo estamos trabajando en la mesa, en esta mesa interinstitucional que les refería al principio. Estamos trabajando no solamente en esta ley, también en la ley de indígena y en otras leyes que atribuyen a la Secretaría su control, así como la aplicación de multas. Entonces, no hagamos un plan de inclusión por el miedo o a tener o a llegar a un incumplimiento. Hagámosle como viendo a estas personas como sujetos de derechos y oportunidades laborales. Ahora bien, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para elaborar planes de inclusión? Debo tener en cuenta las demandas de la persona. Es decir, aquí está en juego lo que les decía, el subsistema de planificación de gestión de personas, luego la organización del trabajo, la gestión del empleo. ¿Por qué? Porque les voy a pasar. Este plan de inclusión implica darle una mirada, es un instrumento que me ayuda al área de gestión de personas o recursos humanos equivalentes a planificar la incorporación, pero no solamente la incorporación de las personas con discapacidad, sino que cómo atender la vida del funcionario con discapacidad desde el momento que ingresa hasta el último día que está en la institución. Entonces, debe darle la mirada estratégica y nosotros proponemos 5 estrategias y acciones. En primer lugar, el cumplimiento de la cuota, ¿verdad? Y la inclusión gradual. ¿Cómo debo iniciar a hacer esto? Debo planificar mis acciones. Debo tener un diagnóstico de necesidades de dotación de personas. Ese debe ser mi primer paso. No pensar, bueno, allá que el puesto de telefonista, ahí voy a incluir a una persona con discapacidad o a una persona indígena, o allá en el archivo. No, tengamos el diagnóstico de necesidades de dotación,
identificado por puesto, identificar las vacancias de esta, si tenemos o no tenemos las vacancias, los perfiles que deben contemplarse en el puesto. Yo al elaborar esto no estoy pensando que voy a incorporar a una persona con discapacidad, estoy pensando el puesto de trabajo. Entonces, en este primer punto o estrategia refiere a estas acciones. Y estas acciones yo debo planificar en un tiempo determinado. Por ejemplo, si mi plan de inclusión va a tener una duración de 4 o 5 años, en esos 5 años yo voy a ir planificando cuántas personas con discapacidad voy a incorporar, ya sea por mecanismos de concurso. Este año pues están liberados los concursos, ya sea que serían la modalidad de permanentes o contratados. Asimismo, también voy a ir planificando esos procesos de inducción que yo voy a estar aplicando en mi institución, porque sabemos que no solamente, que ya tengo funcionarios con discapacidad incorporados, entonces me debo hacer cargo también de esas personas. El proceso de reinducción, de repente puedo aplicar censos internos para identificar a personas con discapacidad. Puedo también ir aumentando de esa manera, ¿verdad? En el segundo punto, debo también contemplar un plan de capacitación en mi plan de inclusión, porque no solamente a los funcionarios en general debo capacitar, también al funcionario con discapacidad. Este instrumento plantea que en el plan de capacitación se identifiquen las necesidades de capacitación como una actividad posterior a la evaluación de desempeño, que desarrolle esas acciones de capacitación y que inclusive puedo hacerlo con el mismo funcionario con discapacidad, puedo aplicar los planes de capacitación. Es incluirle e incorporarle en el mismo proceso. En el siguiente, esta evaluación de desempeño. Yo también debo evaluar el desempeño al funcionario con discapacidad. Ahora bien, el instrumento que tengo tiene los ajustes razonables para evaluar al funcionario con discapacidad, tiene la mirada inclusiva, una misma herramienta que implica una gradualidad de evaluaciones o de calificaciones va a ser factible aplicar a un funcionario con discapacidad intelectual. Bueno, este instrumento plantea que se deben adecuar de acuerdo al tipo de discapacidad el instrumento para evaluar el desempeño. En el cuarto tenemos la accesibilidad física. Debo ocuparme en mi plan de inclusión de adecuar mi institución o al menos ir viendo de la manera gradual de cómo ir aplicando las necesidades pueden ser de una rampa, pueden ser de un pasamano o de un sanitario o la puerta del sanitario o del lugar donde ingresa, porque no solamente debo pensar en que tengo funcionarios con discapacidad, también debo pensar que en mi institución puede ingresar una persona solicitando los servicios de mi institución y esta persona puede ser una persona con discapacidad. Accesibilidades comunicacionales, tenerla al menos una manera de cómo paliar cuando viene una persona sorda. Entonces implica también estas acciones. Todo este plan de inclusión debe ser identificado con diferentes dependencias de la institución. Como verán acá, por ejemplo, para poner una rampa, yo como el área de recursos humanos, gestión de personas, no voy a poder hacerlo solo. Debo estar acompañada del área de servicios generales, del área de administración y finanzas, atendiendo que implica un presupuesto. Y siempre estamos con presupuesto cero para estas cosas, sabemos, pero hay cuestiones y hay acciones que se pueden ir incorporando en las instituciones o en el día a día y que pueden darnos una accesibilidad óptima para los funcionarios con discapacidad. La quinta es la articulación interinstitucional. Tener la oportunidad de firmar convenios o acuerdos con organizaciones de la sociedad que trabajan en tema de discapacidad. No olvidemos que nosotros tal vez seamos especialistas en gestión de personas, especialistas en área jurídica, especialistas en X tema de nuestra institución. Sin embargo, en materia de discapacidad, son las organizaciones, valga la redundancia, organizadas,
quienes son especialistas en el tipo de discapacidad para los cuales trabajan. Tener convenios o mantener convenios o acuerdos con ellos aportan muchísimo a desarrollar varias actividades en materia de todo lo que estamos viendo ahora. Nos puede ayudar y cooperar en estos procesos. Bueno, ¿qué es lo que queremos con el plan de inclusión? Lo que queremos es cambiar, no solamente dar cumplimiento a la cuota, sino que intentar y hacer el esfuerzo de cambiar ese paradigma, de pasar de un estadio de mirarle a una persona con discapacidad como si fuese una persona enferma o darle un trabajo por lástima o caridad, ¿verdad? Entonces pasar de esa visión de servicios asistenciales a una institución que brinde servicios integrales, donde le pueda dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad, donde se pueda aceptar que somos sujetos, que son sujetos de derecho y que también somos todos diferentes, que estamos en el ámbito de la diversidad. Ninguna persona es parecida a otra. En ese marco, una persona tiene capacidades, virtudes y defectos. Entonces, cambiar el paradigma, eso es lo que se pretende con el plan de inclusión. Y también lograr que nuestros funcionarios con discapacidad tengan una verdadera inclusión, se incorporen en las instituciones públicas, en el área donde trabajan, una inclusión verdadera hace que cambie el clima laboral en la institución. Y eso las personas que trabajan con los funcionarios con discapacidad van a dar fe de todo esto. Asimismo, el fin de la inclusión laboral no es solamente, como les decía, dar cumplimiento a la normativa, sino que brindar la oportunidad de un trabajo digno a una persona, que esa misma persona también es parte de la sociedad. A veces esa persona con discapacidad es una persona que mantiene a toda una familia. Entonces es una oportunidad de dar un empleo digno. Entonces eso tiene un contexto altamente social. Bueno, eso es lo que quería dar y también ojalá que después de todas estas jornadas de capacitación, de este diplomado y todos los anteriores encuentros virtuales que tuvimos, ojalá pueda darnos o a nosotros desde el área recibir propuestas de planes de inclusión por parte de sus instituciones. Dejé esto para mencionarles que de 415 instituciones quienes son objetos de estas leyes, solamente estas 17 instituciones cuentan con un plan de inclusión. Estos planes de inclusión están vigentes y en cumplimiento gradual. Ojalá que después de esto podamos recibir propuestas para homologar estos planes de inclusión de ustedes. Nosotros con gusto estaremos recibiendo y acompañándole y asesorándole. Ahí usted tiene nuestros correos, ustedes tienen la manera de cómo encontrarnos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ani, por tu brillante exposición y esperemos realmente, como dice la licenciada Pujol, que a partir de esta charla podamos empezar a recibir más planes de incorporación gradual a la administración pública de personas con discapacidad y de grupos de pueblos indígenas también. Ahora sí es que hay algunas consultas ya en el chat, pero si quieren hacer algunas otras consultas más, está habilitado ahora el chat para que podamos intercambiar experiencias con ustedes, porque sé que esto es materia de mucho debate, lo que es la gestión de los recursos humanos del sector público. Y está, como mencionaba alguna participante, ojalá y se pueda aplicar el sistema de gestión de recursos humanos, así como hemos presentado hoy en cada una de las instituciones. Y realmente esa es la misión de la Secretaría de la Función Pública, colaborar con las demás entidades para que efectivamente podamos implementar el sistema de gestión basado en el valor humano, de ponerle en el lugar al funcionario público donde tiene que estar, que es un socio estratégico para la consecución de los fines del Estado.
porque sin agente público, ninguna de las políticas públicas va a poder ser implementada. Así tampoco va a poder ser bien implementada si no existe participación ciudadana. El ciudadano es nuestro primer control, o sea, debe ser el primer control de la administración pública. Y ayudarnos y colaborar con la administración pública en todo lo que hace a la gestión, especialmente en el control de la gestión de los agentes públicos, los servidores públicos, como venimos conociéndole, funcionarios contratados, personal auxiliar, de todas las carreras del Estado, no solamente el ámbito administrativo. Sobre la plataforma Paraguay Concursa, sí, actualmente no existen llamados a concurso por la situación de pandemia. Tenemos políticas de austeridad total, porque como ustedes saben, los recursos son sumamente limitados en la administración pública y están siendo direccionadas al área pertinente en la que se está necesitando. Es por eso que llamados administrativos están suspendidos, por lo menos lo que va de este año, y solamente se está permitiendo la incorporación para el personal sanitario para atender la pandemia. Pero sí no hace falta tener una cuenta para acceder a los datos sobre eso. Hoy se ingresa a Paraguay Concursa y ahí va a encontrar un histórico y los que a futuro podrán ser convocados. Después había otro, sí, la Secretaría de la Función Pública tiene que ayudar a las instituciones en la elaboración de sus manuales de funciones y el diseño de sus puestos, sí, y lo hace. Hay una unidad especializada en eso. Lo que nosotros queremos con esta capacitación también es dar a conocer aún más nuestras herramientas, porque están todas en nuestra plataforma, en nuestra página web. Como les dije anteriormente, todas las herramientas que nosotros utilizamos están a disposición de todo aquel que quiera analizar, incluso de proponer mejoras, porque sabemos que hay herramientas que necesitan urgentemente de mejoras. No tengan miedo a decir la Secretaría, este es su punto débil, digan no, porque así también nosotros vamos a poder mejorar. Así como hablamos de los índices de gestión y de la plataforma que tenemos para medir la gestión, un mecanismo para medir esa gestión es efectivamente lo que nos puedan decir los que son nuestros clientes externos, que son los funcionarios públicos, y la ciudadanía que también tiene acceso a nuestra información a través de Paraguay Concursa. Dice una pregunta. Si hay un diseño de la estructura organizacional, sí, hay diseños, hay herramientas en la Secretaría que les va a permitir, hay personas muy especializadas que le van a poder indicar cómo establecer su organigrama. Hay muchísimas instituciones que contratan consultorías para hacer esto. Aquí nosotros tenemos especialistas en todo lo que sea estructuras orgánicas que le van a poder ayudar a modificar esas estructuras orgánicas, porque sabemos que algunas unidades están obsoletas, necesitan de modificación, porque los objetivos institucionales cambiaron. Como mencionó la licenciada Marcia, la gestión es sumamente dinámica. Si bien nuestra ley puede tener muchos años, nuestra ley de creación como entidad, eso no quiere decir que nuestras competencias no han sido modificadas o ampliadas por otras leyes. Entonces se requiere nuevamente una nueva estructura o la creación de una nueva unidad. Pero esa creación debe estar muy bien pensada y muy bien justificada. No es crear por crear porque tengo 2, 3 amigos que necesito que sean jefe de departamento y por eso voy a crear. No. Tiene que estar justificada de acuerdo a la necesidad institucional y al logro de los objetivos institucionales. Luego, si el personal contratado puede ser trasladado a cualquier otro departamento. Con el personal contratado existe un límite en cuanto a su movilidad, porque él está atado a su contrato. Él fue contratado para una función determinada y la ley 1626 establece que él solo puede prestar esa función. Es por eso que hay que analizar correctamente si es pertinente la movilidad del contratado. Está sujeto a su contrato. Para la creación de cargos para discapacidad, antes de pasarle la palabra a la licenciada Pujol, le quiero decir que justamente este plan de incorporación es una herramienta
que les va a ayudar muchísimo para justificar la creación de cargos. Ani, si querés Si me acotar puedes algo más. repetir porque mi internet Sí. de repente me... ¿Qué gestión debe hacerse para la creación de los cargos para las personas con discapacidad, ya que Hacienda ni el Parlamento están permitiendo creaciones de nuevos cargos? Sí, creo que ya lo respondiste, Natalie, ¿verdad? Sí. Con el tema este de la política de austeridad en este momento, justo que teníamos liberado, no solamente para incorporar a personas con discapacidad, también a personas indígenas, pero sin embargo tenemos la pandemia y sus decretos reglamentarios, ¿verdad? Suspenden tanto contrataciones como nombramientos. Exactamente. Pero para cómo se viene trabajando el plan de incorporación gradual, como menciona Anita, es una herramienta que justifica la necesidad de creación de cargos Sin para embargo, Natalie, incorporación. hay muchísimas acciones, y compañeros, ¿verdad? Hay muchas Sí. acciones que se pueden ir desarrollando y que están en ese plan de inclusión. No solamente incorporar, ¿verdad? Podemos ir preparando a la institución, podemos ir sensibilizando y transversalizando el tema de derechos humanos en los planes de capacitación. Podemos ir viendo muchísimas cuestiones y esperando lo mejor, como se dice, para el año que viene, que tengamos ya habilitado para ir incorporando otra vez. Gracias, Ani. Pregunta la señora Miriam Usain, ¿cuál sería esa herramienta que les permitiría facilitarle la creación de los cargos? Y como mencionó la licenciada Pujol, es el plan de incorporación. Presentó también ella la herramienta, justamente está en nuestra página web, cómo diseñar un instructivo, cómo diseñar ese plan de incorporación. Y se pueden acercar a través de notas institucionales, si la institución requiere de asesoramiento en esta materia, a través de una nota de su autoridad a nuestra autoridad, y nosotros estamos a disposición para brindarle cualquier asesoramiento que se requiera en todas las materias que hablamos hoy. No solamente en incorporación de personas con discapacidad, sino en todas las materias, contratados, promoción, todo lo que hace al sistema de gestión de recursos humanos. Después, ¿cómo se hace para solicitar especialistas para los organigramas? Como le mencioné, a través de solicitudes por nota, ¿verdad? Ustedes pueden proponer ya un organigrama nuevo, ya trabajado desde sus instituciones, y aquí le estaríamos ayudando a darle los toques finales o decirle, esto no es necesario, modificarlo así, o esta unidad debería ser más grande o más pequeña. Entonces, cada uno de esos detalles le podrían dar las personas que trabajan en esa área. La situación de pandemia vino sí a alterar un poco los procedimientos normales que venimos desarrollando todos los años. Por eso no me quiero adentrar a la consulta sobre qué pasa con las personas que ganaron concurso en el 2019. Eso vamos a tener que analizar una vez que la situación de pandemia pase, y veremos cómo quedaron todos aquellos procesos que están en este momento suspendidos. Se analizarán hasta qué punto volvemos a reencauzarlo, qué mejoramos, qué no. Todo eso se verá una vez que pasemos esta situación. Sobre la ley de trabajo social, tendría que leer más a profundidad la ley de trabajo social que hay ahora. La persona con rubro administrativo puede tener un solo rubro. Para poder contestarte mejor, me gustaría primero leer. Podés comunicarte a nuestros correos para analizar más a profundidad, señora Rebeca, sobre ese punto, ¿verdad? Después había otro sobre que las SFP tiene que arbitrar los mecanismos para que las unidades de gestión de personas ocupen el lugar que tienen que ocupar. Nosotros siempre estamos a disposición. Nosotros tenemos argumentos técnicos y jurídicos para explicar
porque la unidad de gestión de personas tiene que tener cierta autonomía de decisión. Por la importancia que mencionó la licenciada Marcia sobre la gestión que hace la unidad de gestión de personas. Como ustedes pudieron ver, impacta en toda la administración la gestión de los recursos humanos. Entonces, si se necesita, nosotros estamos aquí para orientarles por qué y cómo justificar justamente jerarquizar aún más la unidad de gestión de personas. En cuanto a los test psicológicos, sí es una herramienta que nosotros podemos indicarles de acuerdo a lo que están buscando, cuál de las herramientas es mejor aplicar. En cuanto a en los procesos de selección, sí nosotros no recomendamos los test de inteligencia, pero eso también se ve de acuerdo, como mencionó Marcia, a qué es lo que nosotros estamos buscando. Cuando se diseñan los puestos, uno ya tiene ciertos requisitos que tiene que tener la persona que va a ocupar ese puesto. Entonces, en base a eso también ya se van definiendo las herramientas que se van a utilizar. ¿En qué momento se hacen? Se hacen en los procesos de selección y también las instituciones pueden aplicar ciertos test a sus funcionarios. Eso hay que trabajarlo mejor, ¿verdad? Todo forma parte de la política de gestión de personas, de bienestar del personal que mencionó Marcia. Marcia, no sé si querés ahondar un poco más, ya que es tu tema de experticia. Y así como dijiste, me mantengo con un poquito sin video por una cuestión de internet nomás. Así como dijiste, Natalie, la experiencia nos ha llevado a utilizar los test psicométricos, por así decirlo, en los procesos de concurso, o sea, para selección y reclutamiento. No obstante, se ha tenido también experiencia dentro del marco de un análisis de clima laboral y para un poco detectar algunas brechas de competencia. A ver, es importante, creo yo, poner de manifiesto que actualmente en Paraguay no existen test indicados para tal o cual cosa. O sea, es una deficiencia que tenemos en el área, en esa área, ¿verdad? Lastimosamente, pocas universidades han podido desarrollar investigaciones acerca de cuáles son los mejores test o cuáles son los baremos que mejor se pueden utilizar para la población paraguaya. Quizás alguien de aquí pueda hacerlo y estaría súper bueno que se puedan hacer ese tipo de investigaciones dentro del ámbito laboral. Entonces, diciendo esto, quiero referirme a que queda a criterio del psicólogo o la psicóloga que esté en las instituciones. Y es muy importante que en las instituciones tengan profesionales preparados, que estén habilitados, que con las competencias necesarias para aplicar test y para elegir los mejores test. He visto desde colegas que tienen la capacidad y la posibilidad de aplicar test proyectivos, que tienen muy buenas competencias, o aquellos que tienen la posibilidad de cuestionarios, ¿verdad? Más extensos. Incluso existen instituciones que tienen una batería de test ya bien trabajada y porque tienen rubros, ¿verdad? Porque también hay que entender de que muchos test tienen costos y bueno, eso hay que pagar, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la respuesta. Gracias, Marcia. La pregunta específica era, ¿en qué momento hacen los test psicológicos, como el test de Thomas, por ejemplo? Perdón. La verdad que desconozco el test de Thomas. Me voy a poner a leer acerca del mismo, pero sí, creo que respondí que básicamente serían en dos momentos especiales, el reclutamiento y cuando queremos un poco explorar brechas que existan, ¿verdad? Dentro de nuestra, o incluso dentro del proceso de clima laboral, ¿verdad? Una vez más voy a decir que queda a criterio de los profesionales.
Gracias, Marcia. Y con eso culminamos las consultas. Creemos que hemos respondido a la mayor cantidad de consultas sobre la materia que presentamos hoy. Había una sola pregunta sobre si las herramientas del MESID también sirven para eso. Sí, sirven para eso. Está armonizado con el IGP, con todo lo que hace la gestión, por suerte. Sí, permite justamente, el MESID mide ciertos componentes que ayudan a la gestión, ¿verdad? Entonces, sí, también a través del cumplimiento de las disposiciones del MESID, también ayudan a mejorar un poco la gestión. Muchas gracias a todos los que hasta esta hora nos acompañaron. Espero que les hayan gustado y nos vamos a estar viendo la siguiente semana con otros temas. Va a haber otro disertante ya nos volveremos a ver en el último módulo cuando hablemos de sumarios administrativos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana.